Las paredes de esta casa, mis queridos, son más que ladrillos y argamasa. Son el eco de risas, de llantos ahogados en madrugadas frías, de promesas susurradas y de una fuerza que ni yo sabía que poseía. Cada rasguño en la madera, cada mancha descolorida en la tela del sofá, cuenta un pedazo de mi historia. Una historia que comienza con lo que parecía ser el final, pero que, en verdad, fue solo el doloroso pero necesario punto de partida. Mi nombre es María, y esta historia que voy a compartir con ustedes es mi vida. Es la sangre, el sudor y las lágrimas que derramé para construir lo que tenemos hoy. Lo recuerdo como si fuera ayer, el día en que todo cambió. Era una tarde soleada de primavera, de esas que te engañan con su belleza. Samuel, mi Samuel, había salido para el trabajo con esa sonrisa amplia que iluminaba mi vida. Sofía, nuestra primogénita, tenía apenas 6 años. Mateo, el más pequeño, un niñito de ojos curiosos y cabello castaño, había cumplido 3 años hacía unas pocas semanas. La vida era simple, sí, pero repleta de un amor que parecía inquebrantable. Entonces llegó la llamada. Una voz distante, fría, informando sobre un accidente, un camión descontrolado, y la noticia de que Samuel se había ido. En ese instante el mundo dejó de girar, el aire me faltó en los pulmones. Miré a Sofía y Mateo, tan pequeños, tan inocentes, jugando en el suelo de la sala, ajenos al terremoto que acababa de devastar nuestro pequeño universo. ¿Cómo se lo diría? ¿Cómo seguiría adelante? Era como si hubieran arrancado una parte de mí y con ella toda mi esperanza. Los primeros meses fueron un borrón de dolor y desesperación. Las noches eran las peores. Mientras ellos dormían, yo lloraba en silencio, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. No había tiempo para el luto. Tenía que ser fuerte. Por ellos, por mis hijos. Sofía, con su sensibilidad precoz, percibía mi tristeza y me abrazaba con fuerza. Mateo, con su alegría contagiosa, era un rayo de sol en los días más sombríos. Ellos eran mi razón para no rendirme. Tenía que luchar, las cuentas no esperaban. El alquiler, la comida, la ropa, me desdoblaba en 1000. Limpiaba casas, cosía para afuera hasta altas horas de la madrugada. Vendía salados y dulces de puerta en puerta los fines de semana. Recuerdo una vez que Sofía me vio llorando mientras hacía las cuentas. Se acercó y me dio un dibujo de una casa con un sol brillante. «No llores, mami, lo vamos a lograr», dijo, con su vocecita menuda pero llena de convicción. Ese dibujo lo guardo hasta hoy. Me recordaba que no importa cuán imposible pareciera, la esperanza era una llama que no podía ser apagada. Muchos me decían que me rindiera. Sugirieron que buscara otro marido para tener un proveedor. Otros, con segundas intenciones, intentaron aprovecharse de mi vulnerabilidad. Pero yo tenía principios. Quería mostrarles a mis hijos que la dignidad y el trabajo honesto eran el camino. No fue fácil. Había días en que el hambre apretaba y yo disimulaba. Decía que no tenía apetito, para que ellos pudieran comer un poco más. El sacrificio era constante, pero la recompensa, con cada sonrisa de ellos, valía cada gota de sudor. Sabía que, para darles un futuro mejor, necesitaba más que trabajos manuales. Necesitaba conocimiento. Entonces, después de que los niños se dormían, me inclinaba sobre los libros. Estudiaba a la luz de una lámpara. Sacaba fuerzas de donde no las tenía. Mi meta era clara: conseguir un empleo que me diera estabilidad, que pudiera ofrecer más que solo lo básico. Las noches eran cortas y el cansancio era inmenso, pero la imagen del futuro que soñaba para ellos me impulsaba. Era una batalla contra el reloj, contra el sueño, contra el desánimo. Pero vencí
Concluí un curso técnico de contabilidad. Recuerdo el día de la graduación. Sofía y Mateo estaban allí, aplaudiendo, con los ojos brillando de orgullo. Fue uno de los días más felices de mi vida. Lo había logrado. Había roto las barreras del dolor, de la dificultad, de la soledad. Esa pequeña victoria me dio un nuevo aliento, una nueva esperanza. Era la prueba de que con fe y esfuerzo lo imposible podía ser alcanzado. El primer paso estaba dado. Mi primer empleo en el área fue humilde, pero me dedicaba con uñas y dientes. Era la primera en llegar y la última en salir. Quería probar que era capaz, que merecía esa oportunidad. Y mis esfuerzos fueron reconocidos. Lentamente, la vida comenzó a cambiar. Los lujos aún eran distantes, pero la comida en la mesa era abundante. El alquiler estaba al día y, lo más importante, podía ver a mis hijos creciendo, estudiando, soñando. Sofía, siempre muy estudiosa, se destacaba en la escuela. Mateo, con su espíritu aventurero, amaba los deportes. Ellos eran mi obra maestra, mi mayor logro. Pasaron los años. Construí una carrera sólida, una reputación de honestidad y competencia. La casa que un día pareció una carga pesada, ahora era nuestro refugio, nuestro castillo. Pudimos comprar un coche modesto. Hicimos pequeños viajes que, para nosotros, eran como grandes expediciones. Cada logro era celebrado, cada escalón subido era motivo de gratitud. Miraba hacia atrás y veía a la niña asustada que había perdido a su marido y no podía creer en la mujer fuerte y resiliente en la que me convertí. La vida no me dio nada en bandeja, todo fue fruto de mucho trabajo y fe. Les enseñé eso a mis hijos, que el valor de las cosas no estaba en el precio, sino en el sudor que se derrama para conquistarlas. Les di todo lo que pude. Amor incondicional, educación, valores. El futuro que Samuel y yo soñábamos para nuestros hijos, lo construí sola, ladrillo por ladrillo, lágrima por lágrima. Creí que éramos inquebrables, que el lazo que nos unía era indestructible. Pero la vida tiene sus ironías más crueles. Y a veces, las cosas que más amamos son las que más nos hieren. Me preguntaba, y aún me pregunto, ¿dónde me equivoqué? ¿Dónde el amor que planté con tanto cariño se transformó en espinas? Esta es mi historia, mi jornada hasta aquí. Una jornada de superación, de amor, de sacrificio. Pero lo que sigue es la parte que aún me atormenta. La parte que muestra cómo, a veces, la ingratitud puede ser más cruel que cualquier golpe del destino. ¿Están listos para acompañar el desenlace de esta historia? Para entender cómo todo lo que construí con tanto esfuerzo puede ser sacudido por una traición impensable. La vida es un tapiz de colores, algunos vibrantes y otros tristemente descoloridos. El primer bloque de mi historia, lo vieron, fue de lucha y de victoria. Pero el segundo es la mancha oscura, es el punto donde la luz se apaga y la sombra se convierte en nuestra única compañía. Es el eco de la voz de Mateo, mi hijo, mi niño, el sol de mis días sombríos diciéndome palabras que hasta hoy me desgarran el alma. Ese amor que yo creía inquebrantable, ese lazo que forjé con sacrificio, comenzó a deshacerse, y todo por causa de ella, por causa de Sofía. Lo confieso, mi protección hacia Sofía era desmedida. Tal vez fuera el recuerdo de haberme quedado viuda tan joven, con una niña tan pequeña. Yo veía en ella la fragilidad que yo misma había sentido. Mateo, mi hijo, siempre fue fuerte, sensato, el puerto seguro en la tormenta. Él nunca me necesitó de la misma forma. Sofía, por otro lado, parecía siempre estar al borde del abismo. Era un miedo constante, una ansiedad que me consumía.
La veía como la flor más delicada de mi jardín, necesitando más agua y más sol que las demás. Pero Mateo lo veía diferente. Él veía lo que yo me negaba a ver. Veía la irresponsabilidad disfrazada de fragilidad. Veía la inmadurez que yo justificaba como su forma de ser. Su vida era una sucesión de malas decisiones y cada vez yo estaba allí para limpiar el desorden. Yo pagaba las cuentas que ella olvidaba, arreglaba los errores que ella cometía y solucionaba las relaciones que ella destruía. Mateo, por su parte, observaba en silencio la rabia creciendo en su mirada. «Mamá, ¿por qué tienes que arreglarle todo a ella?», me preguntó una vez. Estábamos en la cocina y él acababa de descubrir que yo había pagado la fianza de Sofía después de un problema en una fiesta. Ella necesita aprender a enfrentar las consecuencias. Le estás haciendo daño a ella y a ti misma, me enojé. No lo entiendes, Mateo. La vida de tu hermana no es tan fácil como la tuya. Él explotó. El dolor y la frustración estaban en su rostro y la voz de mi hijo se convirtió en un trueno. No es fácil. Lo tiene todo. Le has dado una vida que yo jamás soñé y aún así la desperdicia. ¿Qué soy yo, mamá? ¿El hijo que no necesita nada? ¿No ves que ella nos está usando? Esas palabras me golpearon como una cuchilla. ¿Cómo podía ser tan insensible? Mi hija, a quien tanto amaba y protegía, siendo llamada ingrata, en mi ceguera defendí lo indefendible. Lo que comenzó como una discusión se transformó en una pelea épica, una batalla de resentimientos y acusaciones. Yo lo acusé de celos, de falta de empatía, él me acusó de ceguera y negligencia. Y en medio de toda esa furia, las palabras salieron, palabras que nunca debía haber dicho. Si no puedes aceptar a tu hermana, tal vez sea mejor que te alejes. Ella es mi hija, la defenderé hasta el final. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Mateo se transformó. El sol que él era para mí se puso en ese momento. Me miró a mí, a Sofía, que nos observaba con una mirada de falsa inocencia, y luego a la puerta. No dijo nada más, solo cogió su mochila y se fue. No miró hacia atrás. No respondió a mis llamadas. Su vida continuó, pero lejos de mí. Y por años viví con la ausencia de mi hijo y con la certeza amarga de que mi defensa a Sofía me había costado la presencia de Mateo. La vida siguió. Sofía, ahora libre de la vigilancia de Mateo, se sumergió en un pozo de irresponsabilidad. Me consumía, me succionaba la energía, mi dinero, mi paciencia. Comenzó a salir con personas que yo no conocía. Una de ellas era Elena, una amiga que parecía adorarla, pero que tenía una mirada fría y calculadora. Elena siempre era la voz del sí para Sofía, incentivando sus peores hábitos, sus peores decisiones. Y fue Elena quien me presentó a Andrea, una enfermera particular que dijo ser de confianza. Andrea era amable, atenta. Decía que yo parecía cansada, estresada. Todo lo que la señora necesita es relajarse, doña María, decía. Deje que yo me encargue de todo. Me ofreció un té de hierbas diciéndome que me haría dormir mejor. Yo, exhausta de la batalla diaria de mantener las apariencias de una vida que se desmoronaba, acepté. El té era delicioso, con un sabor suave a manzanilla. Dormí profundamente y desperté sintiéndome un poco mejor. Los tés de Andrea se convirtieron en una rutina. Al principio me daban una sensación de paz, una fuga, pero con el tiempo la paz se convirtió en letargo. Me sentía débil, confundida. Mi mente, que antes era tan aguda, estaba nublada. Olvidaba cosas simples, me perdía en conversaciones. La vida se volvió un borrón y me sentía como un espectador, observando mi propia vida, incapaz de intervenir. Cada noche, el té. Cada mañana, el adormecimiento.
Sofía y Elena, en ese tiempo, aprovecharon mi confusión. Me traían papeles para firmar, diciendo que eran documentos de inversión o actualizaciones de cuenta. Yo, en mi mente nebulosa, confiaba, firmaba, no hacía preguntas. Después de todo, mi hija se estaba encargando de todo. Ella siempre lo había hecho desde que Mateo se fue. La traición no fue un golpe único, fue un goteo lento, una tortura emocional. Los recuerdos se volvieron fragmentados. Recuerdo siluetas, voces distantes, una visita de un abogado, un rostro serio, la voz de Andrea asegurándome que todo estaba bien. Recuerdo a Sofía con su sonrisa de ángel diciéndome: «No te preocupes, mamá, estoy aquí para protegerte. Has trabajado toda tu vida. Ahora es hora de descansar». La palabra descansar sonó como un bálsamo, pero era en verdad un veneno. Las palabras de Mateo volvieron a mi mente como un fantasma. Ella nos está usando. Y yo me preguntaba, ¿me estaba usando? La respuesta, en medio del adormecimiento, era un eco vacío. El último detonante mental fue la visita de Samuel, mi vecino. Samuel era un amigo de toda la vida, una persona en la que yo confiaba. Vino a visitarme y me encontró acostada en un estado de casi inconsciencia. La preocupación en su rostro era real. «María, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás así?» Intenté hablar, pero las palabras se me enredaron en la boca. El té, Andrea», logré murmurar. Sofía y Elena aparecieron de repente, con sonrisas falsas y la voz llena de condescendencia. «Ah, Samuel, ella solo está cansada. La Dorota Andrea dijo que necesita un reposo. Es un tónico para el corazón». Samuel no se convenció. Miró a Sofía con desconfianza e intentó tomar mi mano, pero ella lo impidió. «Necesita paz. Por favor, Samuel, vete». Él se fue, pero la mirada en su rostro de miedo y de impotencia quedó grabada en mi mente. Era una alerta, un grito silencioso. A partir de ese día, las cosas se aceleraron. Menos tés, más inyecciones. «Vitaminas», decía Andrea. Pero yo sentía que no eran vitaminas. Sentía mi cuerpo volviéndose un peso, mi mente una prisión. La única cosa que se mantenía lúcida era el dolor de la traición, el dolor de la pérdida, el dolor de saber que había perdido a mi hijo por defender a mi hija. Y lo peor, el dolor de saber que mi hija, a quien le di todo, me estaba llevando al matadero. En un último acto de lucidez, luché. Intenté levantarme, gritar, avisar, pero mi cuerpo no me obedecía. Las voces de Sofía, Elena y Andrea se mezclaban en un coro de manipulación. Y entonces, mi mundo se convirtió en lo que hoy es mi nuevo hogar. Una habitación pequeña y sombría en un lugar llamado Hogar de Reposo Sombra del Paraíso. El nombre es una broma cruel. Aquí el tiempo no existe. La realidad se mezcla con la pesadilla. Me dicen que firmé los papeles, que quise venir aquí, que mi dinero está en buenas manos, siendo bien administrado. Pero yo sé la verdad, y la verdad es que me drogaron, me engañaron y me pusieron aquí. Mi hija Sofía me traicionó, Elena fue la cómplice y Andrea, la verduga. Y mi mayor pregunta es, ¿qué pasó con Mateo? ¿Él lo sabrá? ¿Vendrá a buscarme? ¿Él, mi hijo a quien alejé, sería el único capaz de salvarme? Mi silencio es mi infierno, pero no sé por cuánto tiempo puedo aguantar. La historia que les cuento es mi última esperanza de que, tal vez, alguien en algún lugar pueda oír y entender lo que la traición de una hija ingrata puede hacer. Pero, ¿qué pasó con mis logros? ¿Qué pasó con todo lo que construí? Y lo más importante, ¿qué harán con mi dinero y con la casa que costó tantas lágrimas y sacrificios? La prisión, mis queridos,
no son solo paredes de concreto y rejas de hierro. La prisión más cruel es la que nos confina en nuestra propia desesperación. Es la voz que resuena en tu cabeza, el grito silencioso que nadie puede oír. Pero por más que la oscuridad parezca infinita, siempre hay un rayo de luz. Y para mí, ese rayo de luz tenía el nombre de Mateo. Aquí, en este lugar que llaman hogar de reposo, el tiempo se mueve con una lentitud aterradora. Un día se mezcla con el otro. Mi única compañía son las sombras y las voces de mi propia conciencia que me recuerdan todo el tiempo mi error. Mi hijo lo alejé, lo cambié por una ilusión. Él tenía razón todo el tiempo y mi ceguera me costó años de mi vida. Me imaginaba qué estaba haciendo, si se había casado, si tenía hijos. Rezaba para que un día pudiera verlo de nuevo. Pero era una oración desesperada, de quien ya no tiene esperanza. Pero lo que yo no sabía, lo que mi mente confusa no podía procesar, era que mientras yo me consumía aquí, lejos de todo, la semilla del arrepentimiento estaba creciendo en el corazón de mi hijo. Yo imaginaba que él me había olvidado, pero no me olvidó, nunca me olvidó. Solo necesitó tiempo para sanar la herida que yo misma le causé. Vivir en otra ciudad me dio la libertad que quería, pero me quitó lo más preciado, mi familia. Me alejé para no ver a mi madre autodestruirse, pero la nostalgia era un monstruo que me consumía. Siempre llamaba, de vez en cuando, solo para oír su voz, pero nunca respondía. El número siempre daba ocupado o nadie contestaba, y yo no entendía, y mi cabeza, llena de rabia, me decía que me estaba ignorando a propósito. Pero un día, mientras estaba acomodando mis cosas, encontré una caja vieja de fotos. La primera foto que agarré era mi madre, más joven, con mi padre y con Sofía en brazos. La segunda era mi graduación. La tercera era mi madre sonriendo, con su expresión de orgullo. Y de repente, todo lo que había pasado, los resentimientos, las peleas, se desvanecieron. Y todo lo que quedó fue la nostalgia del cariño de mi madre, de su abrazo, de su voz. El orgullo que tenía de no querer volver a casa se rompió. Necesitaba verla, necesitaba saber si estaba bien, necesitaba disculparme por todo lo que había dicho, y necesitaba su abrazo de nuevo. Llamé a mi vecino, Samuel, y me dijo que mi madre se había mudado y que no tenía la nueva dirección. La rabia que sentía por Sofía volvió. Ella sabía dónde estaba mi madre, y ya no iba a ser ignorado. Sentía su presencia, incluso a kilómetros de distancia. Una sensación extraña, una energía que no sentía en años. Una noche tuve un sueño vívido, en el que Mateo estaba en mi casa. Miraba a su alrededor, confundido. Tocaba los muebles, las paredes, como si estuviera buscando algo. Pero lo que encontró no fue mi presencia, fue la ausencia. Mi casa, mi hogar, mi obra maestra. Él fue allí para encontrarme, y lo que vio no fue el hogar que construí con tanto sacrificio. Vio una casa transformada en una casa de fiestas, con personas que nunca vi en mi vida. Y lo peor, vio a mi hija, Sofía, viviendo la vida de lujo que nunca mereció. El choque debe haber sido inmenso. Entró en mi casa y vio mi vida, la vida que construí siendo dilapidada. Vio mis pertenencias, mis recuerdos, siendo tratados como basura. Y vio a su hermana, la hermana que yo tanto defendí, con amigos que no eran buena gente. El enfrentamiento, solo puedo imaginarlo. La voz de Mateo, que un día fue un trueno, ahora debe haber sido un huracán. Las palabras volaron, las acusaciones volaron, y en medio de todo eso, Sofía, que siempre fue tan manipuladora, no tuvo más cómo esconderse. Fue atrapada, fue expuesta, y lo que tuvo que hacer fue confesar, voz en off. Sofía confesando con rabia y desesperación.
Sí, lo hice. Drogué a mamá, falsifiqué los documentos. Nunca me dejó hacer nada, nunca me dejó vivir. Y la culpa es tuya, Mateo. Siempre fuiste el hijo perfecto, el preferido, y yo, siempre la irresponsable. Quería tener mi vida, tener mi libertad. Quería su dinero. Era una carga, una prisión. Sus palabras las oí. Resuenan en mi mente hasta hoy. Una carga, una prisión. Yo que di mi vida por ella, que renuncié a todo por ella. Yo era la carga, yo era la prisión, y su confesión tan fría y calculadora me rompió en 1000 pedazos. Mi dolor era tanto que no podía respirar, pero en medio de toda esta oscuridad tuve un atisbo de esperanza. Mateo no se rindió, no se dobló, no se dejó engañar por sus lágrimas de cocodrilo. Se fue y vino a buscarme. Solo puedo imaginar su desesperación, el miedo de no encontrarme, el pavor de haber llegado demasiado tarde. Tuvo que luchar contra el sistema, contra los abogados, contra la burocracia, pero no se rindió. Y un día, las rejas se abrieron. Oí pasos y la voz de Mateo resonó por el pasillo. Mamá, mamá, soy yo, Mateo. Y cuando lo vi, mi corazón, que había estado dormido durante tanto tiempo, latió con una fuerza que no sentía en años. Mi hijo, mi niño, estaba frente a mí, estaba llorando y yo también. Me abrazó y me sentí segura por primera vez en meses. Su abrazo era el hogar, su abrazo era la cura. Nos sentamos y por horas le conté todo. Las drogas, el asilo, la traición de Sofía. Lloré por todo lo que había pasado, por todo el tiempo que perdí. Y él me abrazó y me pidió perdón. Mamá, perdóname por haberme alejado, por haberte dejado sola. Debí haber luchado más por ti, debí haberte protegido. Y mi voz, que estaba débil, se llenó de emoción. No, mi hijo, yo soy la que pide perdón. Yo te alejé, yo fui ciega. La culpa es mía. Te perdí por mi orgullo. Y en ese abrazo, en ese momento, todo el orgullo, todo el rencor, todo el dolor se fueron. El perdón era nuestro único camino. El amor que nos unía, que pensé que se había roto, estaba más fuerte que nunca. Y Sofía pagó las consecuencias. Se fue a vivir la vida que siempre soñó, pero con un hombre que no era bueno para ella. Su venganza se convirtió en su castigo. Y su libertad, su propia prisión. Desafortunadamente, cada uno cosecha lo que siembra. Sé que ahora mi vida será diferente. Sé que mi hijo me ayudará a reconstruir, pero lo que no sé es qué pasará ahora. Mi casa, mis bienes, mi dinero. ¿Qué pasará con todo? ¿Y Sofía? ¿Qué será de ella? Mi historia no ha terminado. Solo está recomenzando. Y espero con todo mi corazón que el final sea de paz. Dicen que el tiempo cura todas las heridas. Yo por mucho tiempo lo dudé, pero hoy sé que el tiempo, con la ayuda del amor y el perdón, es el mayor sanador que existe. Mi regreso a la vida fue lento, pero fue real. Cada día sentía mi mente limpiándose de la neblina. Cada día el dolor en mi corazón se transformaba en alivio. Cada día me sentía más yo misma. Mateo no se apartó de mi lado. Me cuidó con una devoción que me hacía llorar de gratitud. Me ayudó a recuperar mi casa. La casa que un día fue una carga, ahora era nuestro refugio. Me ayudó a recuperar mi vida, a reconstruir mi carrera y a reconciliarme con mis recuerdos. Me preguntaba, y aún me pregunto, ¿cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude alejar a mi hijo? La respuesta no la tengo. Pero la gratitud, esa, la tengo de sobra. Él me presentó a Ana. Ana, con su sonrisa amplia, con su abrazo cálido, con su alma gentil. Ella era el sol para mi hijo. Se amaban de una forma tan pura y tan hermosa que cada vez que los veía, mi corazón se llenaba de alegría.
Ya no tenía miedo de amar, de dar, de entregarme. La traición de Sofía, que me dejó con miedo de amar, se convirtió en una lección. El amor es un regalo y no una carga. El tiempo pasó y la vida de Sofía era una sucesión de desastres. Perdió el dinero, perdió al hombre que ella amaba y se convirtió en una sombra de lo que un día fue. Yo intentaba hablar con ella, pero no quería. Estaba atrapada en su propia prisión de orgullo y resentimiento, y cada vez que pensaba en ella, mi corazón se partía. Pero mi amor por Mateo y mi gratitud por Ana me ayudaban a seguir adelante. Un día, Mateo me llamó para un almuerzo. Estaba radiante. «Mamá, necesito contarte algo», dijo, y sus ojos brillaban. Y entonces me dijo, «Me voy a casar con Ana». Mi corazón se detuvo por un segundo y después latió más rápido que nunca. Mi alegría era tanta que las lágrimas rodaron por mi rostro. «Mamá, ¿aceptas ser la madrina de honor?», me preguntó. Y yo, sin pensarlo 2 veces, dije, «Sí, mi hijo. 1000 veces sí, soy la mujer más feliz del mundo». La boda de Mateo y Ana fue un cuento de hadas. Yo, con mi mejor vestido, estaba allí, de pie, con mis ojos llenos de lágrimas, viéndolo a él, a mi hijo, casándose con la mujer de sus sueños. Estaba tan hermoso, tan feliz. Y cada vez que miraba a Ana, mi corazón se llenaba de alegría. La vida, ella tiene sus vueltas. Y mi final, lo sabía, estaba llegando. Después de la boda, la vida continuó. Volví a mi rutina, a mi casa, a mis amigos, y me sentía completa. Pero la vida, ella está llena de sorpresas. Un día estaba en la plaza leyendo un libro. Un hombre se sentó a mi lado. Era mi vecino, Samuel. Hablamos por horas. Me contó sobre su vida, sobre su esposa que perdió por una enfermedad. Le conté sobre mi vida, sobre mi lucha, y nos reímos y lloramos y nos hicimos amigos. Y un día, Samuel me invitó a cenar. «María, siento que eres la única persona que me entiende», me dijo. Y yo, con el corazón acelerado, dije, «Siento lo mismo». Nuestro amor creció lentamente. Era tranquilo, gentil, cariñoso. Me hizo sentir amada de nuevo. Y mi alma, que estaba tan herida, comenzó a sanar. Un día, estaba en mi jardín mirando las flores. Sentía su presencia y de repente estaba allí, de rodillas, con un anillo en la mano. «María, sé que tu vida no ha sido fácil. Sé que has sufrido, pero quiero darte la oportunidad de ser feliz. ¿Aceptas casarte conmigo?». Mi corazón latió tan fuerte que pensé que iba a explotar. Lo miré y vi el amor, el cariño, la bondad. Y dije, «Sí, Samuel, acepto. Quiero ser feliz contigo». Y mi final no fue de dolor y de soledad. Mi final fue de paz, de amor, de familia. Y aprendí la lección más importante de todas. Que no importa lo que pase, no importa cuánto sufras, siempre hay una luz al final del túnel. Y que el amor siempre encuentra una manera de encontrarte. Y yo, María, la mujer que un día fue viuda, que un día fue traicionada, que un día fue abandonada, encontré mi final feliz. Y lo más importante, encontré mi paz.